Queridos espectadores, la mañana estaba en silencio. Tieu-nu se sentaba sola frente al porche con las lágrimas deslizándose por sus mejillas. A su lado, Truong, el hombre que amaba, solo podía enviar su añoranza en una carta escrita para el hijo que crecía en el vientre de su madre. Y para el padre que seguía sin dar señales de vida. Mi amor, duerme tranquilo. Mamá cree que tu papá volverá pronto. Pero justo cuando dejó la pluma, Dui corrió hacia ella, la abrazó y preguntó suavemente: «Mamá, ¿cuándo volverá papá para jugar conmigo?». Aquella pregunta inocente le rompió el corazón. Ella lo abrazó con fuerza mientras en su mirada temblaba una chispa de esperanza. ¿Logrará Truong regresar antes de que nazca el bebé? ¿O esta carta quedará para siempre sin destinatario? Si te ha gustado esta historia, suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos. La mañana transcurría lentamente bajo un cielo cubierto por una suave neblina gris. En el porche, Tieu-nu seguía en silencio con las manos rodeando una taza de porcelana que aún conservaba algo de calor. Una brisa fría se coló entre su cabello despeinado, haciendo que el vestido de maternidad se moviera apenas. El ambiente era tan tranquilo que podía escucharse el sonido de una hoja seca cayendo sobre los viejos ladrillos. Sin Truong a su lado, la pequeña casa se sentía extrañamente vacía. El viento que pasaba por la ventana, el canto de los pájaros en el jardín, todo parecía resonar con los ecos de los recuerdos. Tieu-nu bajó la cabeza con los ojos enrojecidos. Una lágrima cayó sobre su mano tan fría como el aire de la mañana. Extrañaba a Truong, su silueta cruzando el patio cada amanecer, la sonrisa serena mientras preparaba el café, la mirada llena de ternura durante los primeros días del embarazo. Ahora todo vivía solo en la memoria, como una película a cámara lenta que no podía detener ni adelantar. De pronto sintió un leve movimiento en su vientre pequeño, débil, pero suficiente para estremecerla. Puso una mano sobre el abdomen y susurró: «Te has movido otra vez, mi pequeño amor. Sabes, hijo mío, hoy mamá extraña mucho a tu papá». Ella habló muy despacio como si temiera que el viento pudiera escucharla. Su voz temblaba, pero en sus ojos empezaba a encenderse una luz. En ese instante comprendió que en medio de su soledad, una pequeña vida crecía dentro de ella, una presencia suave que la ayudaba a mantenerse en pie. Otro corazón latía al mismo ritmo que el suyo, impidiéndole rendirse. Tieu-nu miró hacia el patio donde aún quedaban las huellas de Truong. Cerró los ojos e imaginó su regreso más delgado con un pequeño ramo de flores en la mano, el sudor brillando en su frente pero con la mirada llena de alegría. Lo imaginó abrazándola, poniendo la mano sobre su vientre y diciendo: «Ya he vuelto, amor. He vuelto para recibir juntos a nuestro hijo». Al pensarlo, las lágrimas volvieron a caer, aunque esta vez no dolían. Eran suaves, cálidas, como si la tristeza se hubiera transformado en esperanza. Se levantó y entró en la casa. Sobre la mesa había un cuaderno pequeño y una pluma vieja. Tieu-nu abrió la primera página en blanco. Su mano temblaba ligeramente mientras escribía las primeras líneas. «Para mi querido hijo. Hoy mamá se sienta en el porche, mirando cómo la niebla cubre suavemente el jardín. Sin tu papá, mi corazón se siente vacío. Pero entonces te siento moverte como si quisieras recordarme que no estoy sola. Cariño mío, aunque papá aún no está con nosotros, duerme tranquilo. Sí, no patees tan fuerte que a mamá le duele un poco. Sé que estás creciendo cada día y quiero creer que donde quiera que esté, tu papá también piensa en nosotros. Mamá sueña con que pronto regrese para que podamos recibirte juntos. Ese día tu papá, tu hermano Dui y yo tomaremos nuestras manos, reiremos y viviremos en esta pequeña casa llena de voces y sonrisas. Seremos una familia feliz, mi amor. Por ahora mamá seguirá esforzándose para que crezcas sano y en paz.
Solo quiero que seas bueno, que comas bien, que duermas tranquilo y que esperes. Lo demás, déjaselo a mamá, ella esperará por los dos, esperará el regreso de tu papá. Con todo mi amor, mamá. Se detuvo y miró las líneas que se habían borrado entre lágrimas. Afuera, los primeros rayos del sol atravesaban la neblina y caían sobre la hoja, haciendo que las palabras parecieran brillar. Tieu-nu dobló la carta con cuidado y la guardó en una pequeña caja de madera junto a la fotografía de Truong. Acarició suavemente su vientre y sonrió entre lágrimas. Duerme tranquilo, mi amor. Mamá y tu hermano Dui siguen aquí esperando a papá. El viento de la mañana soplaba trayendo consigo el olor a tierra húmeda y el perfume de las flores silvestres del campo. Tieu-nu levantó el rostro y respiró hondo. La luz del amanecer iluminó su cara, haciendo que las lágrimas brillaran como destellos de sol. Entre la soledad y la esperanza, una mujer seguía sembrando fe en lo hermoso que estaba por venir. Sabía que algún día Truong regresaría a tiempo para escuchar el primer llanto del hijo que ambos habían esperado. En sus manos, la carta dirigida al bebé aún estaba inconclusa, con las letras difuminadas por las lágrimas que no habían terminado de secarse. Cada mañana sin Truong, la casa parecía más grande y más vacía que nunca. Ya no se oía su voz llamando a Dui, ni las risas cálidas que llenaban el porche. Solo quedaban el viento y los pájaros sonando tan tristes que dolía escucharlos. Ella se repetía que debía ser fuerte, pero cuanto más lo intentaba, más las lágrimas volvían a brotar empapándole las mejillas. Entonces se escucharon unos pasos pequeños detrás de ella. «¡Mamá!», dijo Dui con su vocecita inocente. El niño estaba de pie en el umbral de la puerta con un cochecito de juguete en la mano y los ojos grandes llenos de preocupación. «¿Qué te pasa, mamá? ¿Estás llorando, Tinu?». Ella se sobresaltó, se secó las lágrimas con prisa y trató de sonreír, aunque los labios todavía le temblaban. «No pasa nada, cariño, solo me han picado un poco los ojos». Pero Dui corrió hacia ella, dejó el cochecito en el suelo y la abrazó con fuerza. «No llores más, mamá. Estoy aquí contigo». Aquella frase tan sencilla fue como una caricia que cortaba el alma. Tieu-nu se inclinó, abrazó a su hijo y sintió el calorcito de su cuerpo pequeño tan real que dolía. El aliento de Dui olía a sol y a leche tan familiar que por poco la hizo romper a llorar otra vez. «Sabes, cariño, es por amor. Mamá solo extraña un poco a tu papá», dijo en voz baja con la voz entrecortada. Dui levantó la mirada y con su manita limpió las lágrimas de la mejilla de su madre. «Papá volverá pronto, ¿verdad, mamá? Y cuando vuelva, jugará conmigo otra vez. Sí volverá, solo que aún no sabemos cuándo». Ella asintió suavemente y le acarició el cabello. Los ojos de Dui le recordaban a Truong, brillantes con esa sonrisa amable y la inocencia que la había hecho enamorarse de él desde el primer momento. En su mente apareció la imagen de los tres sentados en el porche, Truong pelando una guayaba a Dui, riendo a carcajadas y ella lavando la ropa bajo el sol. Él solía decir: «Cuando Dui sea un poco mayor tendremos otro hijo. Cada tarde jugaremos los cuatro bajo el porche viendo la puesta de sol. Yo construiré un columpio para los niños y tú solo tendrás que sonreír». Aquellas promesas seguían flotando en el aire, mezcladas con el suave murmullo del viento bajo el porche. Ella recordaba la mirada de él al pronunciarlas, cálida, firme, como si todo lo bueno del mundo estuviera al alcance de sus manos. Pero ahora solo estaban ella y Dui. El porche seguía igual, la silla de madera aún en su sitio, solo faltaba él. «Papá hará un columpio para el bebé también, ¿verdad, mamá?», preguntó Dui con los ojos brillantes. Tieu-nu sonrió levemente, una sonrisa dulce pero teñida de tristeza. «Sí, papá lo prometió. Cuando nazca el bebé seguro que volverá. Yo empujaré el columpio para mi hermanito, igual que papá me empujaba a mí», gritó Dui, lleno de alegría.
Ella sonrió aunque el pecho le dolía. Dewey seguía creyendo que todas las palabras de su padre se cumplirían algún día, y ella solo podía aferrarse a la esperanza como quien protege una pequeña vela en medio de la oscuridad. La abrazó con fuerza y susurró: «Gracias, mi amor, por estar conmigo. Mamá promete hacer todo lo posible para que cada día pueda sonreír». Dewey rió y rodeó su cuello con los brazos. «Te quiero mucho, mamá. No quiero verte triste nunca más». Aquellas palabras la hicieron llorar otra vez, pero esas lágrimas eran diferentes. Ya no eran de tristeza, sino de amor. Un amor tan grande que le daba fuerzas para resistir cualquier tormenta. Afuera el sol comenzaba a extender su luz dorada sobre el porche. Tieu-Nu puso la mano sobre su vientre, sintiendo los suaves movimientos del bebé, una pequeña vida latiendo con fuerza, como una promesa de que el mañana aún guarda esperanza. Dewey apoyó la cabeza en su hombro con una sonrisa en los labios. En el pequeño patio, la risa del niño sonó clara y luminosa como una melodía que disipaba toda tristeza. Ella habló en voz baja llena de fe. «Papá volverá, Dewey. Y cuando lo haga, los tres volveremos a sentarnos aquí en este porche como antes». Dewey asintió con la mirada fija en el camino bañado por el sol, convencido de que algún día vería aparecer la figura de su padre, trayendo consigo la sonrisa, la voz y la felicidad completa que él y su madre esperaban cada día. Pero también están las tormentas inesperadas que pueden llegar en cualquier momento. Y si Huyen cae enferma, podrá Dean estar a su lado a tiempo, o una vez más tendrá. Que luchar solo. Đôi mắt như trong người cô vang lặp lại như sợi dây siết chặt linh hồn. Cô cảm thấy mình như bị xé chân thành cô nhìn thấy sự hy sinh yêu La en quý silencio, una tha thiết pregunta que của hace que những el con corazón se thánh encoja thánh porque la đời felicidad a veces es más frágil de lo que imaginamos. No olviden darle like y suscribirse al canal para seguir acompañando esta cô không historia. thể quay lưng lại Y ahora los nhưng lắm bàn tay siết chặt lật đảo trái tim dậy sóng bên ngoài gió nổi lên cánh cửa sổ đập mạnh như báo hiệu một cơn bão sắp ập đến. Và câu hỏi lớn nhất nhiều nhưng sẽ nghe theo mình nhẹ trở thành kẻ ngăn cản tình yêu của Lizzy, đâu hay cô sẽ chống lại cả hận thù.